o minimizar o erradicar una situación que se esté presentando. Establece las normas para la investigación. Los paradigmas influyen en cómo se interpretan los fenómenos y se desarrollan teorías y pueden cambiar a través de procesos de revolución científica donde un nuevo paradigma reemplaza al anterior. Muchas de las cosas por las cuales se plantean otras maneras de investigar, en el caso de la investigación social, es precisamente el hecho de que el paradigma per se era el paradigma positivista. Entonces, los autores que plantean el paradigma interpretativo o histórico hermenéutico buscan ir más allá de lo estadístico, de lo medible, sino también ver un poco cuáles son esos valores que presenta el investigador, y eso lo hace a través, por supuesto, de unas dimensiones que tienen que ver con ese conocimiento que nosotros vamos a obtener en ese proceso investigativo. Otros términos que debemos conocer, es importantísimo esto porque hay muchas confusiones. De hecho, yo estaba revisando unos capítulos 3 de unos estudiantes y de verdad que me quedé impresionada que yo les expliqué la clase, oye, al detalle, porque me esmeré en hacerlo precisamente para que el estudiante obtenga el conocimiento, pues, o sea, y de pronto los conocimientos que tiene y que no son tan válidos o tan precisos, pues, entiendan qué es lo que va y qué es lo que no va en cada paradigma. Entonces, confunden el enfoque con un método, confunden las técnicas con los enfoques, confunden las técnicas también lo confunden con el método lo confunden con la metodología y también con el diseño, y el diseño lo confunden con las técnicas y con el método. O sea, es como que un juego de palabras, pero es así. No manejan elementos subjetivos, objetivos, intersubjetivos. Entonces, para nosotros poder conocer algunas características de cada paradigma, tenemos que, entró alguien. Yo creo que la dejé levantada hace rato, yo estaba cansado. Listo. Ok. Sí, porque aquí antes tenía la opción de que tú configurabas algo allí, una opción, y todos podían entrar sin necesidad de yo estar parándome, porque aquí en Google Meet es fastidioso. En cambio en Zoom no, sí lo puedes hacer, pero aquí había algo que no lo encuentro, o sea, no he tenido tampoco el tiempo de sentarme a revisar. Entonces, bueno, lo que le estaba diciendo, hay muchas confusiones, sobre todo en lo que es el diseño y el método. Entonces aquí tenemos metodología, por supuesto, es el conjunto articulado de enfoques, métodos, técnicas y procedimientos que guían una investigación. Es decir, la metodología es toda esa ruta que ustedes van a seguir para desarrollar ese momento capítulo 3. Digo momento porque hay otras maneras también cuando trabajamos bajo un paradigma interpretativo sociocrítico, hay otras maneras de construir la estructura esquemática, porque no es tan rígida. O sea, si hablamos de un diseño flexible que es parte de las características en la metodología con enfoque cualitativo, podemos ser flexibles, podemos ser creativos como investigadores y no vamos a utilizar quizás el término que sabemos y conocemos desde vieja data, que es la estructura capítulo. Entonces podemos y tenemos que ser más creativos allí si hay otras maneras de hacer conocimiento. Entonces aquí en la metodología vamos a establecer elementos quizás muy marcados, muy, digamos, muy sistemáticos, muy hasta punitivo le podemos decir, porque es así, o sea, no te permite ir más allá, muy rígido.
Mientras que en los paradigmas bajo enfoques cualitativos hay más flexibilidad. Entonces, cuando hablamos del enfoque, se refiere a la perspectiva epistémica desde la cual se aborda un fenómeno de estudio. Esto puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Esos son los enfoques que se manejan. Debemos tener claridad allí. Las técnicas son los procedimientos específicos que se aplican para recolectar la información. Aquí podemos aplicar entrevistas, encuestas, observación, grupos focales, entre otras. Sin embargo, estas son las más utilizadas. Pero aquí no solamente la técnica, también el instrumento, porque no podemos aplicar una técnica sin tener el instrumento con el cual vamos a complementar esa técnica. Y en este caso, cada paradigma tiene su grupo de técnicas y su grupos de instrumentos. Y eso hay que aclararlo en el trabajo, porque no podemos hacer un trabajo a medias con solamente una técnica o un instrumento o no decimos nada. La experiencia que estaba leyendo también de los capítulos 3 de estos estudiantes que les digo, también colocaban solamente la técnica y no el instrumento. Entonces, ¿cómo recolectas la información? No solamente es con la aplicación de una técnica, sino que debe tener el instrumento correspondiente para tal fin, que es el que complementa esa técnica. En el caso del método, es el conjunto de procedimientos sistemáticos utilizados para alcanzar un objetivo de investigación. ¿Qué pasa con el método? El método se utiliza más que todo como término en un paradigma interpretativo y sociocrítico. En un paradigma positivista no hablamos del método como tal, porque el método en estos paradigmas viene siendo el que se aplica para hacer el análisis y la interpretación de la información que se recolectó. Entonces tenemos que tener esa claridad. Si no tenemos esta claridad, no podemos desarrollar esa ruta investigativa en la metodología. Entonces, disculpe que la interrumpa, pero es que hay una intervención de su nivel que yo justo la iba a decir también, que por ejemplo en el paradigma positivista hablamos del método, pero es del método científico. Eso es otra cosa, el método científico ahí es esa parte del experimento, de la comprobación, de la validación. Aquí, dentro de la estructura esquemática, no podemos hablar de método científico. Vamos a hablar de método, pero para recolectar, o sea, para hacer ese análisis e interpretación, que lo vamos a ver más adelante para que tengan claridad. En el caso del diseño, el diseño se utiliza como término para ambos paradigmas, pero en el paradigma positivista nosotros vamos a utilizar el diseño como estructura que va, digamos, vinculada a lo que es el diseño, tipo y nivel de la investigación. Y en ese diseño, en la investigación positivista, ¿qué nos queda hablar? Aquí hablamos de un diseño no experimental y un diseño experimental y un diseño biográfico. Otros autores solamente plantean no experimental y experimental. Y en esos tipos de diseño, en esos tipos de investigación, pues nos vamos a encontrar con en el diseño no experimental, tipo de campo, en el experimental, tipo preexperimental, tipo cuasi experimental, y en el documental y en el diseño biográfico, tipo documental. Entonces ahí tenemos que tener claridad que el diseño en la investigación bajo un paradigma positivista es diferente al cualitativo. Aquí, por supuesto, se va a establecer un nivel, también se establece una modalidad, y con ese diseño en la investigación bajo un enfoque cuantitativo, nosotros vamos a hacer los análisis correspondientes a ese paradigma. Y en el caso de la investigación cualitativa, nosotros vamos a utilizar un término también de diseño, pero enfocado a lo que es el plan o la estrategia que seguimos para hacer investigación y para dar respuesta a los propósitos que se establecieron, porque aquí se habla de propósitos, no de objetivos.
Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Aparte de eso, el diseño tiene unas características muy notorias en la investigación cualitativa. Una de ellas es que el diseño es flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede utilizar en su investigación un proceso cíclico, es decir, usted puede regresarse a la realidad que está planteando, puede modificarla, puede modificar los propósitos, puede modificar las interrogantes, puede agregar, puede integrar, puede reorganizar. No solamente en ese momento 1, sino en los 3 momentos que está planteando de inicio una intención investigativa. Profe, una pregunta al respecto. ¿Y eso se va dejando asentado o simplemente se hace a libre albedrío que uno hace más esas modificaciones? No, eso tú lo vas haciendo, por supuesto, con aprobación del tutor. Tú le vas a decir, mire, profesor, en el camino encontré esto que me pareció, sí, lo puedes agregar, si lo quitas o lo pones o lo acomodas o lo reacomodas, lo construyes o lo reconstruyes. Porque aquí es una constante reflexión, por eso es flexible, porque tú puedes regresarte, puedes acomodar. Claro, hay un momento en el desarrollo de la investigación que hay cosas que ya no puedes estar cambiando una vez que sales al campo, porque cuando sales al campo a sistematizar todo el proceso que implica solicitar los permisos de la institución, construir el consentimiento informado, que aunque ya hay un modelo que es el que se usa ya en el manual, tienes que construir el instrumento. ¿Y de dónde parte el instrumento? Una investigación bajo un paradigma interpretativo o sociocrítico. Parte de los propósitos que estás planteando. De ahí parten unas preguntas orientadoras. Que eso lo vamos a ver a más detalle cuando estemos explicando ya ese momento 3. Bien, aquí lo que quiero que vayan ustedes internalizando, que no es lo mismo un diseño. No se maneja el mismo concepto, un diseño para un paradigma interpretativo y un paradigma positivista. Y muchos investigadores o muchos autores plantean como método, investigadores más positivistas, vamos a decirlo así, como Hernández, Fernández y Batista. Ellos plantean mucho en su conceptualización de la investigación, el diseño como método. Y también lo plantea como diseño en lo que les estaba diciendo, en esos diseños experimentales y no experimentales. Entonces hay que tener allí el cuidado, porque no es lo mismo. Entonces al detalle lo vamos a ver. Lo que quería era que ahorita vieran la diferencia. Y cuando nos referimos... Ajá. Una consulta, cuando hablamos de un enfoque mixto, ¿bajo qué paradigma estaríamos hablando? Fíjense, allí, eso no lo vamos a ver porque eso es muy extenso. Sin embargo, se los explico. Cuando hablamos de un paradigma mixto, no es que yo voy a utilizar ambos paradigmas, no. Uno va a ser el paradigma que enfatiza la investigación, es decir, si yo quiero trabajar bajo un paradigma positivista con enfoque cuantitativo, pero eso que está allí quizás no me generó el complemento o lo que yo quería encontrar, yo puedo complementar con el paradigma interpretativo algunos elementos que tienen que ver con quizás parte de algunas técnicas, pero para eso hay unos autores que plantean unos códigos que tienen que ver con lo que realmente tú vas a utilizar. O sea, no es que yo voy a utilizar como muchos lo piensan. Por ejemplo, yo, como les dije, estoy trabajando bajo un paradigma positivista, pero como técnica utilicé una encuesta de preguntas cerradas, por supuesto, con 2 o más alternativas de respuesta. Sin embargo, eso no me generó satisfacción, no me brindó toda aquella información, pero quiero complementar con algunas técnicas del paradigma
O pienso, voy a utilizar unas preguntas abiertas, y ya eso para el investigador es utilizar parte de las técnicas del paradigma interpretativo. Y resulta que no es así. Tú puedes utilizar en un paradigma positivista preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Qué pasa con las preguntas abiertas? Tampoco pueden ser muchas. Esas preguntas abiertas te van a permitir hacer una codificación y hacer un análisis, que puede ser un análisis de contenido muy sencillo y que va a nutrir un poco más esa información que vas a desarrollar en esa parte de los análisis y la discusión de esos resultados. Pero eso no quiere decir que estás trabajando un paradigma mixto, un enfoque mixto. Entonces muchos creen que eso es hacer, porque yo lo he visto, he tenido la experiencia de personas que han hecho eso y tú dices, oye, no. Mientras que un paradigma mixto hay una serie de elementos que hay que considerar de la técnica, incluso del método, en el caso del método del paradigma interpretativo, qué método puede complementarme, y debe ser algo sencillo. Otro elemento importante aquí es el desarrollo de los objetivos o de los propósitos, porque si estás trabajando tu paradigma donde haces énfasis, puede ser puede ser positivista o puede ser interpretativo, pero en el caso de la aplicación de algunas técnicas de alguno de esos paradigmas, tú tienes también que desarrollar objetivos y propósitos que se vinculen con el paradigma, porque si no, no estás haciendo nada. ¿Me explico? Tú no puedes pretender, si vas a trabajar con paradigma positivista, hacer todos tus objetivos enfocados a dar respuestas desde el punto de vista cuantitativo. No, ahí tiene que haber una combinación, y eso se debe observar. Eso se debe observar en ese trayecto para poder decir, mira, él enfatizó, y también el título debe estar enfocado, porque son muchas cosas que debes manejar. Por eso no es una tarea sencilla decir, yo voy a hacer una investigación con un enfoque mixto o multimétodo, como se llama también. Sí, no, yo he leído manejar. Sí, de hecho ese es otro nombre que recibe. Yo he leído, por ejemplo, Sampieri, que lo menciona. Sí. Y he leído acerca de eso. Entonces, por eso, claro, me causa cierta incertidumbre. Por ejemplo, en el tema del paradigma, hablan también acerca de que no está demostrado como paradigma, pero que se está trabajando para eso, ¿no? Que hablan de el holístico. Entonces ahí es donde hablan de ese enfoque mixto. Entonces, bueno, nada, como todo, controversias en el mundo educativo. Sí, y fíjense que una de las autoras que plantea ese paradigma holístico es Hurtado de Barrera. Ella maneja... Correcto. Sí, correcto, que de ahí leí. Exacto, entonces hay que tener cuidado de muchas... Por eso les digo, para el investigador poder realizar una investigación, valga la redundancia, hay que leer mucho, porque yo no puedo decir irresponsablemente voy a trabajar bajo un paradigma positivista y va a ser mixto el enfoque, no. Para eso hay que saber qué es lo que vas a utilizar el paradigma que vas a utilizar como complemento. Entonces es una situación que debes manejar muy bien. Yo puedo decir con toda propiedad que yo no he trabajado con ningún estudiante, porque todo el mundo quiere hacerlo, pero a la hora que tú le indicas qué es lo que debe desarrollar y qué es lo que debe investigar para poder aplicar ese enfoque mixto, bueno, todo el mundo recula y dice, no, yo me quedo con uno solo, porque no es una tarea sencilla. Tú tienes que sustentar muchas cosas, porque el jurado te va a caer a preguntas cuando tú empiezas a decirle cosas que no son, y mira, te puedes hasta perder, hasta reprobar un trabajo de grado o una tesis doctoral, porque tú tienes que manejar. Si yo les muestro ahora y les voy a mostrar al final, una presentación que tengo para, por supuesto, dar una clase del doctorado
del multimétodo se van a desmayar porque no es cosa sencilla. Sí, bueno, profe, yo estuve en una presentación acá complementando y eso pasó tal cual como usted lo dice. ¿Por qué? Porque hay personas de investigación que no están de acuerdo con el enfoque mixto, ¿ok? Sí, Y evidentemente se sustentan en autores que no están de acuerdo. Pero también existen personas, autores, expertos que sí lo establecen como enfoque y claro, hay ciertos criterios y parámetros que cumplir para poderlo trabajar, pero estos no lo aplauden los que no están de acuerdo con este enfoque. Pero bueno, yo no es que voy a trabajar por allí, yo soy positivista, pero sí para cultura general. O sea, para cultura general, a la hora de la verdad, tal cual como usted lo dice, una pregunta, uno tiene que saber qué responder. exacto. Y más nosotros que somos profesores. Déjenme buscar aquí. No, y aquí mi humilde opinión es que yo pienso que eso lo va a dar el que vas a investigar y la profundidad en que lo harás. Eso es lo que va a como que determinar, ajá, según esto que yo quiero, me sirve más Exacto. esto o Y. O de ¿Cierto? acuerdo. Y la profundidad de repente, oye, es que este paradigma está, no, como que según la estructura, porque esto es, digamos que una estructura que debe tener la investigación, pero es que a través de esta estructura no me da lo que yo quiero. Entonces ya ahí sí se debería pensar en integrar de otras cosas, de otro paradigma. Supongo Claro. que debería ser así. Exacto, y eso va a depender de la necesidad de lo que de la necesidad de la investigación o de la realidad que están estudiando. Porque es que no todo aplica. Lo que pasa es que la gente a veces quiere inventarse cosas y se complica la vida. Entonces, la idea es ver cuál es la necesidad de esa investigación para yo decir cuál es el paradigma. Aquí les voy a mostrar algo para que vean más o menos cómo se maneja la simbología utilizada bueno, aquí puse interpretarse, la simbología utilizada en la interpretación de diseños de métodos mixtos. Fíjense aquí, esto no es una tarea sencilla y tú debes tener tiempo para poder dedicarte a ver qué es lo que vas a utilizar del cualitativo, si es cualitativo más cualitativo, si es cualitativo igual cualitativo. O sea, esto es una serie de simbologías que vas a utilizar para qué vas a tomar del cualitativo, qué vas a tomar del cuantitativo, cómo vas a hacer los propósitos o objetivos, cómo va a ser el título. Obviamente tiene que estar orientado al paradigma que se va a enfatizar en esa investigación. Pero es un poco complicado, no es una tarea sencilla porque tienen que manejar esta simbología. Aquí hay otros tipos de diseños con métodos mixtos. Entonces, fíjense, tipo 1, investigación confirmatoria, o sea, todo esto lo tienen que manejar. Y si usted no lo sabe, va a perder su tiempo, su dinero y quizás hasta va a perder el trabajo de grado, la tesis doctoral que esté haciendo. Porque no es un trabajo sencillo, es un trabajo que requiere tiempo, que requiere indagar acerca de él, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. No es sencillo. Fíjate, aquí esta es parte de Hurtado de Barrera, que es la que trabaja eso. Entonces aquí hay algunas, pero bueno, no los voy a asustar con eso ahorita porque no es la idea. La idea es que ustedes vayan conociendo detallitos o aspectos que caracterizan cada uno de los paradigmas. Y bueno, lo subjetivo se refiere a las percepciones que yo como investigador tengo con respecto a esa realidad que estoy viendo, cómo puedo yo llegar a entenderla, lo que está pasando allí, y eso se va a hacer, por supuesto, en el sentido, cuando estés ya dentro de esa realidad, cuando estés en ese campo, haciendo esas entrevistas, en el caso de lo interpretativo cualitativo, que se orienta en lo subjetivo. Lo objetivo, por supuesto, implica una visión del conocimiento que busca independencia del observador basada en hechos verificables, es decir, se experimenta, no se experimenta, qué es lo que se hace allí para poder obtener esa información. Es desde el punto de vista de lo que yo observo, cómo lo observo y para qué yo busco medir estadísticamente lo que estoy viendo en esa realidad. Y el intersubjetivo es el conocimiento compartido y validado por una comunidad que surge del diálogo entre los sujetos. Aquí lo intersubjetivo está entre lo
lo que yo percibo y lo que yo estoy proyectando como investigador. O sea, es decir, que es como que el equilibrio del subjetivo y el objetivo. Entonces, estos términos ustedes los van a ir conociendo más adelante al detalle y en la medida que también indaguen como dice Relin, no solo por cultura general, sino que de pronto ustedes deciden dar clases de metodología y bueno, ahí es donde van a adquirir muchísimas más competencias y van a aprender muchísimas cosas más. Pero bueno, vámonos ya al paradigma de investigación, el positivista, el hermenéutico, el sociocrítico. El hermenéutico tiene una serie de términos que si ustedes indagan, ustedes deciden con quién se quedan. Porque en el caso de lo que es Hernández y Batista y Hernández y Mendoza, que es un libro más actualizado de estos autores, ellos son totalmente positivistas y pareciera que manejan casi que los mismos términos que utilizan el paradigma positivista para mencionar o definir o ponerle término a esos elementos que lleva un paradigma interpretativo o hermenéutico. Todo para ellos, a mí me da la impresión de que muchas cosas las connotan con el mismo término. Entonces resulta que ahí confunden al investigador. También el paradigma hermenéutico, de acuerdo a su naturaleza epistémica, también lo pueden llamar naturalista, lo pueden llamar, pero eso es parte de las características. Por eso les digo, ustedes van a encontrar autores que van a decir que el paradigma histórico hermenéutico, como se inició o como se empezó a llamar, es interpretativo, porque hermenéutica es interpretar, entonces es lo mismo, o lo llamamos interpretativo o lo llamamos hermenéutico. Muchos lo vinculan con la fenomenología porque es la fenomenología y el interaccionismo simbólico son parte de ese sustento epistémico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fenomenología es esa experiencia o es esa conciencia que se da en esas expresiones de sentir de un sujeto, que es lo que nosotros vamos a ver o percibir de esa realidad donde ese sujeto está inmerso. Entonces allí la fenomenología es una base epistémica conjuntamente con el interaccionismo simbólico. Entonces mucha gente dice que también es fenomenológico, que es etnográfico, que es hermenéutico, o sea, tiene una gran cantidad de términos que a la final es interpretativo, porque es hermenéutico, o sea, es lo mismo. Y se van a encontrar con ese tipo de terminología. Y el sociocrítico, bueno, que busca erradicar esas injusticias, como lo llaman los autores, injusticias, esa emancipación, busca transformar esa realidad. Aquí el investigador es parte de esa realidad porque él debe estar inmerso allí, ya que se da un proceso de investigación, acción, reflexión, y allí es donde se van a ver esos cambios realmente. Entonces aquí tenemos los enfoques: cuantitativo, mixto, cualitativo. Cuantitativo utiliza métodos y técnicas cuantitativas y tiene que ver con el uso de magnitudes, la observación, medición de las unidades de análisis, el muestreo, el tratamiento estadístico. En este enfoque los procesos se organizan de manera secuencial, rigurosa, de tal manera que se pueda llevar la comprobación de las hipótesis que se plantean. Sin embargo, aquí también hay algunos términos que tienden a confundirse con digamos, la población, la muestra. En un paradigma interpretativo se habla de contexto, se habla de informantes, de actores sociales, se habla incluso de unidades de análisis, porque esa es la unidad que vamos nosotros a abordar para procesar. Sin embargo, aquí también la podemos ver, unidades de análisis en un cuantitativo. Podemos hablar de muestreo, pero el muestreo aquí es totalmente diferente al muestreo que se utiliza en lo cualitativo. Entonces son términos que debemos ir aclarando. Por eso yo les decía, tomen nota de todas estas palabras,
y haga un glosario de términos para que vean lo que van a encontrar y coloquen el autor, porque eso les va a permitir tener como que esa base de datos de términos y que les va a permitir aclarar más el panorama ya cuando ustedes estén en ese proceso de investigación. Aquí se combinan en el mixto, bueno, como vieron en lo que pude presentarles allí, se combinan los enfoques cualitativo y cuantitativo, pero eso tiene tiene una definición, tiene unas características particulares, unos pasos que cumplir, que no son sencillos, pero tampoco son imposibles de hacer. Si usted tiene el tiempo, usted lo piensa, lo revisa, lo indaga, lo procesa, se apropia de ese conocimiento y lo puede hacer. Fíjense, aquí lo dice, este enfoque puede tener varias secuencias, puesto que lo cuantitativo puede preceder a lo cualitativo o viceversa. Siempre uno de ellos va a ser al que se hace énfasis. Y del otro, por supuesto, se toman aquellas teorías, métodos, técnicas que puedan complementar. Lo cualitativo se refiere a caracteres, atributos, esencia, totalidad o propiedad no cuantificables que podrían describir, comprender y explicar mejor los fenómenos, acontecimientos y acciones del grupo social o del ser humano. A diferencia del cuantitativo, no es un proceso lineal, sino un proceso circular, donde no hay un orden en la secuencia y el proceso es bastante flexible. Otra de las características que distinguen a un paradigma de otro es que en el cualitativo su diseño también tiene una característica de ser abierto porque nosotros vamos a, por supuesto, a estar, vamos a esa información que vamos a recolectar de ese informante o de ese actor social, nosotros tenemos que aceptarla, pues, de manera respetuosa, ser empático. Entonces también tiene que ver un poco con los valores, es decir, la axiología. Entonces hay muchos detalles allí que, bueno, ustedes me los van a escuchar repetidas veces, pero es para que ustedes lo internalicen. Por supuesto, también tiene una característica el diseño de ser emergente. Aquí no se establecen categorías a priorísticas. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no va a tomar digamos, la literatura que está estableciendo en el marco referencial, categorías ya establecidas en la literatura, sino que estas categorías se van a construir con base a lo que el informante le está, mencionando de esa realidad. Entonces, de ahí es que se maneja esa otra característica de inductiva. Hasta aquí van captando más o menos algunos aspectos que diferencian a uno de otro. Profe, tengo una pregunta. Ajá. Dime. Con respecto a la credibilidad de investigación, ¿el paradigma positivista tiene mayor credibilidad por el tema de trabajar con números, estadísticas, datos duros? Fíjate, hay muchos autores que no están de acuerdo y son autores más positivistas con el paradigma interpretativo, porque ellos dicen que se presentan sesgos en la investigación. Y aquí no hablamos de validez y confiabilidad como se maneja en un paradigma positivista, donde se hace un juicio de expertos, se aplican unos elementos para validar ese instrumento. No. Aquí se utiliza la validez interna y externa, pero eso tiene que ver con los criterios de rigor y calidad de la investigación. Ese es otro término que se utiliza allí en el paradigma interpretativo o sociocrítico para darle ese rigor, esa calidad a la metodología. Entonces aquí se habla de credibilidad, de auditabilidad, de transferibilidad y otros elementos. ¿Por qué? Porque se supone que un paradigma interpretativo, para dar esa credibilidad que representa a la validez interna o externa de la investigación, tiene que ver con, o se hace un proceso de validación mediante una socialización de los hallazgos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo como investigador, una vez que termino mi trabajo de investigación, yo debo reunir
a los informantes y debo mostrarle ese diagrama, esa estructura diagramal que allí se construyó con base a lo que ellos dijeron. Y en ese sentido, pues, es parte de ese proceso de validación. Entonces, se le da mayor peso al positivista porque es el paradigma que ha existido y que se mantiene en el tiempo. Sin embargo, hay que darle cabida a otras maneras de investigar y bueno, por eso digamos, el rigor metodológico de la investigación cualitativa pues no es tan creíble para muchos autores. No sé si con eso te aclaro la pregunta. Sí, profe, sí. Gracias. Ok. ¿Hay alguna otra que quiera hacer alguna otra pregunta al respecto de lo que hemos hablado hasta aquí? Son las 8 ya. Bueno, seguimos con el paradigma positivista. ¿Quién quiere leer eso? Yo. Es una corriente de pensamiento en la investigación científica que se basa en la idea de que el conocimiento debe derivarse de la experiencia empírica y la observación. Este enfoque busca explicar fenómenos a través de leyes generales y objetivas, utilizando métodos cuantitativos para recolectar y analizar datos. Bien, ¿qué nos dice eso? Eso nos lleva, por supuesto, a lo que es la experimentación, digamos, el establecer hipótesis en una investigación que, por supuesto, sean comprobadas, sean validadas. Por supuesto, nos lleva a generalizar mediante ese cuestionario que aplicamos como técnica, mediante una encuesta, nos lleva, por supuesto, a esa comprobación, entre otras cosas que se manejan aquí. Porque, profe, ajá. Disculpe, también se puede basar en ese trabajo de campo. Sí, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Todos los paradigmas están orientados a un trabajo de campo, pero en el caso de la investigación bajo un paradigma interpretativo, el campo no es necesariamente, digamos, expresarlo en el diseño, porque muchos investigadores lo colocan, no, eso está implícito, porque la realidad que vamos a estudiar está fuera, o sea, es un contexto natural, donde las personas que están dentro de esa realidad las vamos a ubicar en una institución educativa o quizás en una organización de otro tipo, pero no necesariamente yo lo voy a declarar en mi investigación, mientras que en un paradigma positivista todos esos elementos sí se deben establecer como para aclarar, como para que el lector sepa qué fue lo que se hizo allí. Bien, y tiene otras connotaciones también que tienen que ver con el diseño, el tipo y el nivel de investigación. Todo eso hay que aclararlo y ya lo vamos a ver más adelante. Aquí hay algunos autores que fueron los pioneros, por supuesto, del paradigma positivista. No vamos a hacer mucha indagación aquí, porque aquí se los dejo para que ustedes lo vayan procesando, vayan conociendo cuáles son esos investigadores que fundan pues este paradigma. El principal aquí es Comte y Durkheim, son los principales. Sin embargo, hay otros que se enfocaron también en continuar con esta corriente paradigmática. Aquí hay algunas características que ya las hemos ido mencionando. Es un enfoque científico, cuantitativo, ya se sabe que utiliza métodos estadísticos, experimentales, busca aplicar métodos científicos para estudiar fenómenos y obtener conocimiento objetivo y verificable. Eso ya también lo conversamos.
La generalización busca establecer leyes generales a partir de la observación y la experimentación, con el objetivo de predecir y controlar esos fenómenos que se están estudiando. La objetividad también ya lo planteamos, busca la neutralidad del investigador, centrándose en lo que observa de manera imparcial y la medición precisa de los fenómenos estudiados. Esto más que todo es cuando hacemos diseños cuasi experimentales, preexperimentales. Porque cuando no son experimentales nos vamos a lo que es la modalidad de proyecto factible o podemos aplicar un proyecto especial. Aquí hay otras características que tienen que ver con determinismo, reduccionismo y cuantificación. No nos vamos a detener aquí mucho porque ustedes más adelante las pueden ir revisando y procesando para entender un poco más aquellas características que plantea este paradigma. Esto sí es importante de saber porque las técnicas de un paradigma y otro, aunque hay parecidas, no tienen como que el mismo desempeño para uno y otro. Entonces, las técnicas que se utilizan en el paradigma positivista tienen que ver con la encuesta y con la observación, mientras que los instrumentos de esas técnicas, en el caso de la encuesta es un cuestionario, en el caso de la observación puede ser una lista de cotejo, una escala de estimación, incluso un diario de campo, notas de campo. Normalmente eso va a depender de la necesidad de la investigación, qué es lo que quiero investigar y bajo qué diseño, porque aquí el diseño juega el papel fundamental, ya que el diseño es que nos va a guiar, por supuesto, a darle respuestas a esos objetivos que se plantearon en la investigación y dependiendo de lo que queremos investigar de esa necesidad, pues nosotros decidimos aquí, en el caso de la observación, qué es lo que vamos a utilizar y en el caso de la encuesta, utilizamos un cuestionario que pueden ser de preguntas abiertas o cerradas, pero tenemos que saber cuáles y cómo vamos a hacer el análisis de las preguntas abiertas. Por ejemplo, en el caso del libro de Hernández y Mendoza, que no le he pasado los libros porque no he tenido chance. El caso de Hernández y Mendoza, que es un libro del 2018 y hay otro del 2023 que se los voy a pasar. Ellos plantean las preguntas abiertas y las aclaran muy bien y cómo las van a procesar en el análisis. Entonces, si alguien está interesado en eso, bueno, pudiera leer esos dos libros que son muy, muy claros en ese sentido. Entonces, aquí tenemos alguna pregunta, sabemos cuáles las técnicas que se utilizan y no confundir con entrevista, porque aquí lo confunden con entrevista y por supuesto, en el interpretativo también. Y con cuestionario, no, eso son dos cosas diferentes. ¿De dónde sacamos el cuestionario? Vamos a ver si saben. ¿Saben? No, profe. ¿Ustedes han hecho alguna vez? Me imagino que sí. Han trabajado cuando se graduaron, hicieron un proyecto, ustedes trabajaron con este paradigma, hicieron una encuesta mediante un cuestionario. ¿De dónde sacaron todo eso? De los objetivos, de parte de los objetivos. ¿Y cómo se llamaba ese proceso? Bueno, profe, esa no es la operacionalización. Operacionalización de las variables, por supuesto. Que se hace el desglose de cada ítem. Ahí se construye el instrumento, que es un cuestionario con preguntas de dos o más alternativas de respuesta. Eso es importante que lo sepan, porque aquí si ustedes van a seleccionar este paradigma, deben saber todo eso para poder hacer, por supuesto, su trabajo, porque eso es lo esencial. A mí me daba risa, pues yo tenía un grupo en una escuela donde estuve el año pasado. Realmente fue una experiencia horrible,
Y yo quería explicarle a los estudiantes esto y la mujer no me dejaba, la compañera que tenía al lado, ella me decía, no, porque no lo puedes explicar eso, porque ellos no lo manejan. Yo, ¿cómo? Y entonces, ¿de dónde sacan el instrumento aquí? Y ella se quedó callada y no me decía. Yo, pero no entiendo, le dije, esto es un proceso que implica hacer una tabla de operacionalización. ¿Cuáles son las variables? No les hablas de la variable independiente, la variable dependiente. Entonces ella se quedaba así como cortada. ¿Por qué? Porque hacían un instrumento de la nada. ¿Cómo era ese desastre? No me lo quiero ni imaginar. Pero tú tienes que explicarle eso a los estudiantes de bachillerato porque cuando ellos vayan a una universidad van a ver metodología 1, 2, 3, 4 o metodología de la investigación o introducción, así como nosotros en el pedagógico, introducción a la investigación. Claro, ahorita eso cambió un poco y se ve por parte. Y quizás es más válido porque el estudiante va por parte y va aprendiendo un poquito más que como lo veíamos antes. Sin embargo, eso no implica. Pero tenemos que saber de dónde sale esto. Si no lo sabe, está perdido, entonces debe retomar. Ay, no era fin. Ajá, fíjense aquí tenemos una posible estructura esquemática del proceso investigativo bajo el paradigma positivista. Tenemos un capítulo 1, como les decía, capítulo 2 y un capítulo 3. Normalmente hablamos de planteamiento del problema. Ahí aplicamos lo que es el nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. ¿Saben cuál es ese proceso? Bien, ese proceso lo vamos a aclarar la semana que viene. En esas orientaciones de desarrollo de un planteamiento del problema a una realidad, ay, disculpe, como objeto de estudio, nosotros tenemos que llevar un desarrollo bien claro, preciso y conciso y con coherencia, porque no es pegar un pedacito de aquí, un pedacito de allá y un pedacito de más allá, que es lo que yo, desde mi experiencia, es lo que yo veo que hacen los estudiantes cuando desarrollan un planteamiento del problema. Entonces aquí hay que ser claros en esos niveles para poder desarrollar y que tenga consistencia en lo que usted está haciendo. Por supuesto, eso se va a ir nutriendo en la medida que usted vaya desarrollando y vaya leyendo. Aquí hay mucha lectura. Si usted no lee, no va a conseguir cómo tomar ideas para desarrollar. Y definir dentro de ese problema qué es lo que va a estudiar, porque eso es importante y esencial. Porque a veces si nos vamos a nivel macro, hablamos tantas, pero tantas cosas que no tienen sentido y no puntualizamos en lo que se está dando a nivel mundial, las tendencias de esa realidad que queremos estudiar. Entonces aquí lo vamos a ver más en la próxima clase con más detalle. Las interrogantes, los objetivos de la investigación. Aquí hablamos de objetivos general y específico. Justificación e importancia de la investigación. Olvídense, y se los digo desde ya porque lo he visto en tantos trabajos que no entiendo por qué. Eso era anteriormente, que había un esquema donde se hablaba de limitaciones, donde se hablaba de... Ay, hay otra palabra que la utilizan mucho en bachillerato ahorita y yo le decía a la profesora, eso ya cambió, ya eso no se usa. No me acuerdo el nombre ahorita de ese término. Proyecto factible, profe. No, el proyecto factible es parte de una modalidad que se utiliza en el diseño bajo un paradigma positivista. Eso es parte de esa aplicación de ese diseño. No tiene nada que ver con esto. Es cuando, por ejemplo, estás en el primer capítulo y tú hablas de limitación, lo otro es... Delimitación, ¿no? Sí, delimitar el problema, y lo otro es es una palabra que es como, pero no sé, probabilidad, algo así es. Y lo otro es limitaciones, ya eso no se usa. Ya esos aspectos dentro de esa estructura ya no se usan. Estos que están aquí puntual, porque con esto es suficiente. Cuando nos vamos a un capítulo 2, por supuesto establecemos un marco teórico donde se presentan unos antecedentes en el ámbito o en el contexto internacional y nacional. Se plantean aquí unas bases teóricas
y ahora se están manejando lo que son bases o fundamentos teóricos o sustento teórico. Y se están planteando también unas bases conceptuales. Cuando estemos aquí en esa explicación de la estructura de la semana que viene, yo les voy a mostrar cómo es ese desarrollo. Y por supuesto, fundamentos legales. Sin embargo, eso es opcional. No es necesario a lo mejor en algunos trabajos. Hay tutores que lo exigen, hay jurados que lo exigen, pero eso es opcional, porque no todo aplica a fundamentarse legalmente, y eso lo van a ver ustedes en el camino. Criterios éticos del investigador. Los criterios éticos del investigador es súper importante que los coloquen. Sin embargo, hay digamos, posturas encontradas con respecto a esto. Muchos dicen que va en el capítulo 2 y otros dicen que va en el capítulo 3. Total que usted como investigador decide dónde los va a colocar, pero hay que colocarlo. Y esto lo van a encontrar en el manual de la OPELA. Ahí tienen parte de lo que son los criterios éticos en la investigación o del investigador. Profe, disculpe, y también hay autores que manifiestan que, por ejemplo, el sistema de variables, o sea, la definición y eso, más no la operacionalización, sino solamente el sistema, va al finalizar el capítulo 2. Eso también lo he leído. ¿Ustedes saben quién aplica eso? La UCA. Ellos aplican eso. Ay, a mí no me gusta. Yo estuve trabajando ahí como contratada en posgrado en un convenio que tenían con Ecuador, y los ecuatorianos les costaba un mundo, no entendían nada, y ahí ellos utilizan las normas APA y también tienen un esquema, y en ese esquema eso era, o sea, el pan nuestro de cada día. Si el estudiante no colocaba eso, mira, casi que te raspaba. Sí, profe, y de hecho hay una universidad que es la Simón Rodríguez, sí, es la Simón Rodríguez, que le exige al estudiante que en el capítulo 1 ponga el sistema de variables y la operacionalización. A mí me iba a dar un infarto cuando vi eso. Sí, porque es que son tan rígidos en este paradigma que ellos te dicen dónde van las cosas y así tiene que ser, porque si no está raspado. Entonces, en la UCA son muy positivistas. Yo tuve una estudiante de Ecuador que la muchacha era buena. Yo le planteé hacer una investigación bajo un paradigma interpretativo y a ella le gustó la idea. Bueno, nos fajamos a trabajar fuertemente en eso, y la profesora que era la coordinadora me decía, ay, Xiomara, pero aquí se hace eso en tesis doctorales, ¿no es? Yo, profesora, pero es que yo en el pedagógico lo aplico con los estudiantes de la maestría y mire, he sido exitoso, vamos a probar. Bueno, Xiomara, pero tú sabes que a los ecuatorianos les cuesta un poquito entender el paradigma positivista, imagínate ese. No, profesora, yo me voy a arriesgar, yo asumo el reto. Y después la mujer decía, ay, saliste bien, porque los tutores, los jurados que colocaron estaban en otros países, pero eran venezolanos. Y manejaban la investigación, y de verdad que fue muy, muy bueno el trabajo que hizo el estudiante, y fue uno de los primeros que se hicieron en la universidad para maestría, porque ellos ni en especializaciones en maestría aplican el paradigma interpretativo, sino el positivista nada más. Entonces, hay muchas cosas que manejan, y en el caso del positivismo, ellos utilizan las hipótesis, no tanto el sistema de variables. Las hipótesis las colocan en el capítulo 2 al final. Ahí las tienes que plantear. O sea, esa es la estructura que ellos usan. Bueno, en el capítulo 3, que es el marco metodológico, aquí por supuesto hay que colocar la concepción paradigmática que se seleccionó, el enfoque, fíjense, diseño, tipo y nivel de investigación. Como les dije ahora, ustedes pueden revisar el libro de metodología cuantitativa de Palella y Martí. Ese libro es súper claro. Él le va a decir cuál es el diseño, cuál es el tipo y cuál es el nivel de investigación. Y de allí usted desarrolla su estructura esquemática de este capítulo 3. Aquí hablamos de población y muestra, y tenemos que ver el tamaño de la población para poder decir si es población o muestra, porque no en todas aplica la población. Si son poblaciones muy pequeñas,
se toma o se toma toda o se toma una parte dependiendo. Entonces aquí hay que manejar todo eso para poder desarrollar. Aquí tenemos el sistema de variables, como decía Raylene, pero lo vamos a poner aquí porque es la ruta, la parte metodológica. Definición de variables, operacionalización. Las hipótesis, más que todo, se van a colocar cuando se utilizan los diseños experimentales, grupo control, grupo experimental. Mientras tanto, no se hace, porque las maestrías del pedagógico, más que todo, se utilizan proyectos factibles, donde se hace un plan de intervención, se diseña o se hacen los pasos que allí se plantean en ese, y lo pueden leer en el manual, que todavía persiste ahí el proyecto factible o el proyecto especial. Entonces, la mayoría de los estudiantes utilizan un proyecto factible. ¿Por qué? Porque hacen un plan o un programa de intervención. Por supuesto, aquí hay que definir las variables, hay que hacer el proceso de operacionalización desde el punto de vista de las definiciones conceptuales de esas variables. Se descomponen en esa operacionalización en dimensiones y, por supuesto, ahí van a aplicar unos indicadores que le van a permitir, por supuesto, construir ese cuestionario como instrumento que van a aplicarle a la población o a la muestra, dependiendo qué selección. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos, ya vimos cuáles son. La validez, la confiabilidad mediante el juicio de expertos, el análisis de los datos, y eso va a depender del diseño, el análisis de los datos, y el procesamiento. ¿Cuál es el paso a paso que se sigue para hacer investigación bajo este paradigma? Bien, nos vamos al paradigma histórico hermenéutico. ¿Quién lo quiere leer? Yo, profe. Ok, ya va. ¿Tienen alguna duda al respecto de lo anterior? Profe, sí. Ajá. ¿Dónde? Anteriormente se manejaba un cuarto y quinto capítulo. ¿O no se maneja eso ya? Sí se maneja, pero aquí estamos hablando primero del proyecto. Aquí yo no los puedo enredar con un cuarto, quinto, sexto o los capítulos que sean necesarios desarrollar, porque sí se puede. Pero el cuarto capítulo para esta estructura viene siendo el análisis y discusión de los resultados. Okay. El quinto capítulo va a depender. Si usted hace un proyecto factible, usted tiene que hacer un diseño de ese plan que va a aplicar o un programa, eso va a depender. Y el sexto capítulo pudiera ser para este trabajo conclusiones y recomendaciones. O después del capítulo 4 puede ser que las coloque, eso va a depender. Puede ser que ahí, después del capítulo 4, una vez que usted haga ese análisis y discusión de los resultados, de acuerdo al diseño, de acuerdo al diseño que aplicó, usted puede colocar ahí las conclusiones y recomendaciones al respecto, porque las conclusiones salen de ese capítulo. Y de eso que se concluyó se dan recomendaciones para esa realidad que se estudió. Pero hay autores o investigadores que también pueden hacer un sexto capítulo colocando eso. Como puede ser que no haya un quinto capítulo porque usted hizo un análisis sencillo, solamente hizo su análisis y discusión de los resultados, dio unas conclusiones, unas recomendaciones y se acabó el trabajo, porque puede ser que también pase eso. Anteriormente me recuerdo que en la universidad se hablaba de que no, haz una investigación cualitativa y solamente vas a trabajar hasta el cuarto capítulo. No, ya van a ver lo que implica. Sí. Sí, es que hay muchas cosas que uno no sabía, que uno no conocía. Uno ahorita, ha ido ampliando como que las cosas o ha ido comprendiendo la metodología. ¿Por qué? Porque la tienes que leer para poder dar las clases, las tienes que utilizar para
ser jurado, ser tutor, ¿me explico? Entonces tú te vas preparando si realmente esto es lo que te gusta. A mí me gusta y bueno, voy en ese camino todavía de preparación, porque uno no se la sabe toda. Hay cosas que oye, salen de la nada y tú dices, ay, Dios mío, y eso era así, yo no lo expliqué, o no lo dije, o no lo puse en mi trabajo, porque eso sucede. Pero en la medida que tú vas aprendiendo, mira, vas haciendo. Pero 8 capítulos. No, un comentario que hizo Aixa, que hay investigaciones que tienen 8 capítulos. Claro, es que eso, y más que todo cuando se trabaja bajo paradigmas interpretativos o sociocríticos. Wow. Porque aquí en este no, ahí en este no te permiten sino llegar hasta quizás hasta quinto, pues es tan rígido que no va más allá, ¿qué más puedes poner? Sin embargo, hay estudiantes que te amplían, llegaba hasta el cuarto nada más. O sí, porque ni siquiera las conclusiones y recomendaciones en muchos casos eran un capítulo. Y otros No, profe, yo me refería justamente al enfoque cualitativo. Ok. Sí, ahí sí puede porque como es flexible, tú tienes que ser creativo, bueno, hay muchas cosas que ya van a ver. Entonces, Wow. sí, muchas cosas, pero interesantes, no se asusten porque están en ese proceso de seguir aprendiendo, pues. Profe, hoy es Halloween y usted nos dice esas cosas. No puede ser. No me acordaba de Halloween. Ahí viene el coco, no los asusto con eso. Bien, ajá, ¿quién iba a leer este? Yo, profe. Ajá. Es un enfoque en la investigación que se centra en la comprensión y la interpretación de los significados que las personas otorgan a sus experiencias y contextos. Se enfoca en la subjetividad y en la complejidad de la experiencia humana. Ese está súper claro. Ese está muy claro, ese paradigma. ¿O no? Sí. Sí. Porque aquí se dan una serie de aspectos que tienen que ver con esas dimensiones del conocimiento, que aunque no se las voy a dar del todo porque, bueno, hay personas, hay investigadores que te dicen, no, las maestrías, en las especializaciones, no coloques esas dimensiones del conocimiento, cosa que no estoy de acuerdo, pero como son lineamientos, uno se centra en nada más algunos aspectos. Se manejan, no sé si han escuchado las pentadimensiones, bueno, ahí se lo debe conocer porque en el doctorado me imagino que las aplicó. Las pentadimensiones que tienen que ver con la epistemología, que es el conocimiento, la axiología, que tiene que ver con los valores, la ontología, que tiene que ver con el investigado y el investigador, con esa interacción, la metodología, que tiene que ver, por supuesto, con el método, las técnicas y lo que se hace para, digamos, establecer pues la ruta investigativa y buscar la información, recolectar la información para, por supuesto, procesarla mediante análisis e interpretaciones de esa información. Y la teleología, que tiene que ver con la meta que se quiere cumplir, el propósito en sí de esa investigación que se va a desarrollar. Y eso se utiliza no solamente para un paradigma, se utiliza para los 3 paradigmas. Incluso creo que lo aplican en un paradigma que no sé si lo manejan, que es la complejidad. Ese paradigma yo nunca ni lo he aplicado, ni he tenido el chance de sentarme. Sin embargo, cuando uno ve un postdoctorado, ese paradigma de la complejidad está allí presente de alguna manera y te dan algunos contenidos al respecto, pero es como su nombre, complejo si uno no ha tenido el tiempo de sentarse. Sin embargo, bueno, uno procesa algunos aspectos. Entonces, esas dimensiones del conocimiento están presentes tanto en el paradigma interpretativo como en el sociocrítico como en el positivista. Cada una tiene sus características al respecto y tiene que ver con esos propósitos y esa definición y características de cada paradigma. Entonces, sin embargo, aquí en la universidad dicen que en
una especialización, una maestría no se deben colocar, porque no son tan profundas como una tesis doctoral, que ahí sí se aplica. Entonces, por eso aquí no se las traigo a colación, porque, bueno, no las traigo. Aquí algunos autores de este paradigma, que cuando uno lee todos estos autores, todos los que están aquí, es tan interesante leer lo que hicieron para ver otras formas de hacer investigación, que los invito a que lo hagan, porque uno ve tantas cosas y todo se complementa con lo que como autor principal y Weber de lo que es el paradigma de esta investigación social, que es el hermenéutico o histórico hermenéutico, es muy, muy interesante. Y, ajá. Disculpe, no hace mucho, hace un par de días me enteré que Humberto Eco también tiene un libro de cómo realizar tesis, proyectos de investigación, algo así. Sí, nunca había escuchado a ese autor. Él es filósofo y también trabaja en la parte de la lingüística. Si mal no recuerdo, es un filósofo italiano. No. Muy conocido en la parte de la simbología, semiótica. Ok. Bueno, si lo tienes en digital, lo puedes compartir con el grupo, porque siempre es importante conocer nuevos autores, no quedarnos con lo que conocemos que son los fundadores, o los principales. Siempre es bueno conocer otras posturas. Pero gracias. Pero estos que están aquí, bueno, los invito a que amplíen un poquito más y van a encontrar cosas bien interesantes. Algunas características del paradigma también las hemos ido mencionando. La subjetividad reconoce que la realidad es construida socialmente y que las experiencias individuales son fundamentales para la comprensión del fenómeno estudiado. Aquí entraría digamos, en contexto esa base epistémica que es la fenomenología y el interaccionismo simbólico. ¿Por qué? Porque la fenomenología se basa en esas experiencias de esos informantes o de esos actores sociales que nosotros queremos investigar, pues, o dentro de esa realidad que queremos investigar. Y al estar en ese contexto, pues hay un proceso de interacción entre lo que se busca investigar de esta persona y lo que el investigador, por supuesto, tiene en mente como, digamos, como percepciones de esa realidad. Entonces allí se conjugan estas bases epistémicas. Se enfoca en el contexto social, cultural y temporal en el que se produce el significado. Aquí pudiéramos decir que, por supuesto, por eso la característica la característica de espacio, contexto natural de esta investigación, porque se basa en eso, en ese espacio donde esa realidad está inmersa con esas personas a quienes vamos a estudiar. El conocimiento es inductivo, porque ya les dije que parte de las voces, pues de esos informantes, aquí no hay categorías a priorísticas, no se toman de la literatura como tal, sino que van a ir emergiendo en la medida que se vayan aplicando las entrevistas y como investigadores iniciemos en ese proceso de hacer categorías iniciales o categorías emergentes para ir dándole paso a lo que es el método que se va a aplicar. Prioriza la perspectiva interna de los participantes buscando entender su realidad desde su propio punto de vista. Por supuesto, aquí la subjetividad desde el punto de vista de lo que yo como investigador percibo, quizás no es lo mismo en lo que está inmerso ese participante. Entonces, el investigador se deslastra de sus opiniones, de sus valores, para priorizar esas perspectivas de cada informante. La investigación implica un proceso de interpretación de datos, pero datos como datos cualitativos, que es válido decir datos cualitativos, porque a veces la terminología también implica. Yo no puedo hablar de resultados porque eso es cuantitativo, no puedo hablar de conclusiones porque eso es cuantitativo, no puedo hablar de
población muestra, porque eso es cuantitativo. Entonces hay que tener también ahí cuidado y claridad para no, digamos, confundir al lector. Donde el investigador busca comprender los significados detrás de las acciones y las palabras de los participantes. Nosotros le vamos a dar esa interpretación a lo que ellos dicen, y eso lo vamos a hacer en el proceso de análisis. Una vez que ya tengamos el método seleccionado y una vez que tengamos también la información recolectada. Entonces, aquí el método juega un papel fundamental. Podemos hablar de método, que lo vamos a ver más adelante, método fenomenológico, porque la fenomenología es base epistémica de este paradigma, pero también es utilizada como un método. Su principal creador fue Husserl, y él plantea unos pasos para aplicar el método. Así como dentro de la fenomenología hay otros autores como Gadamer con su círculo hermenéutico, con unos pasos aplicables para hacer el análisis y la interpretación de la información. También tenemos otro autor que se llama Baumann. Él se enfoca más hacia la fenomenología en la práctica educativa, pero también tenemos a otros autores, discípulos, por supuesto, de Husserl, como en el caso de Heidegger, pero él no es tan utilizado su método, es como un poco más complicado. Y también está otro que se llama Chu. Este autor plantea la fenomenología social. Tiene unos pasos bien sencillos, bien comprensibles para aplicar. Bueno, vamos a ver más adelante. Hay otros métodos para utilizar. Bien, aquí nos vamos a la estructura flexible de este paradigma. Fíjense que aquí podemos utilizar otras estructuras, como por ejemplo aproximación al objeto de estudio, podemos colocar abordaje del fenómeno estudiado, podemos colocar aquí, juega un papel importante la creatividad del investigador, porque no vamos a colocar otra vez capítulo 1, el problema, el planteamiento del problema, no. Aquí vamos a jugar con otras frases más creativas, más orientadas al paradigma y que le van a dar esa connotación de diferencia entre un paradigma y otro. Porque aquí es importante eso. Podemos hablar de sustento teórico, podemos hablar de contexto referencial, podemos hablar, en el caso del marco teórico, ¿no? Podemos hablar de sustento metodológico, podemos hablar de ruta metodológica, podemos hablar de bases epistémicas de la metodología, o sea, podemos hablar de estructuras diferentes a la que se utiliza en el paradigma positivista. Y los capítulos, en vez de hablar de capítulos, podemos hablar de trama 1, podemos hablar de momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, podemos hablar de sección 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, hay varias. Yo tuve la oportunidad de hacer una compilación de cómo se pudiera jugar con esas estructuras. Entonces me dediqué un tiempo cuando no tenía mucho que hacer a eso y no las he ido nutriendo. Entonces llegué a construir 8 modelos y me permitieron compartirlo con los compañeros y hemos estado utilizando eso digamos, para aplicar cuando trabajamos con este paradigma. Aquí pueden ver. Por ejemplo, momento 1, encuentro con la realidad. Fíjense que es algo creativo, es diferente. Aquí podemos hablar de preguntas de la investigación, interrogantes también puede ser, pero vamos enfocados en algo diferente al paradigma que sabemos que es el persistente, el duro, como ustedes lo quieran mencionar. Aquí hablamos de propósito de la investigación. Sí podemos colocar justificación de importancia porque es parte de ese trabajo también. Sin embargo, hay investigadores que le dan como que otro toque, pero con la misma esencia. En el capítulo 2 podemos hablar de una visión teórica, investigaciones previas al estudio, que son los antecedentes, contexto internacional, nacional. Podemos hablar de referentes teóricos, podemos hablar de sustento conceptual o viceversa. También se manejan los fundamentos o las bases legales
pero como les dije, siempre va a ser opcional y la decisión es del autor, del investigador. Aquí también los criterios de rigor, los criterios éticos del investigador, porque eso sí va en todas las investigaciones bajo cualquier paradigma, igual, ustedes deciden si lo dejan en el 2 o lo dejan al final del capítulo 3 o del momento 3. Camino epistemológico y metodológico, concepción paradigmática y enfoque, porque eso sí también debe estar allí. Cada quien le da su título como quiere y como le parece, pero que esté enfocado a la esencia de ese momento. Diseño de la investigación cualitativa. Aquí no coloqué las pentadimensiones porque, como les dije, es más que todo para doctorado, cosa que no estoy de acuerdo, pero bueno, es lo que dicen desde arriba y bueno, tenemos que acatar. Fases de la investigación. Estas fases están vinculadas al diseño. Si el diseño es la estructura o la estrategia que se utiliza para dar alternativas de respuesta a la investigación o a los propósitos establecidos en la investigación, eso debe hacerse bajo unas características específicas de ese diseño que ya se las compartí, y se deben establecer esas fases, que es como decir el procedimiento en lo cuantitativo, pero aquí se dan unas fases con unos autores específicos desde el punto de vista cualitativo. Contexto informante, fíjense que se habla del contexto, se puede hablar del espacio o de un sinónimo que lo oriente a eso, y ustedes van a decir dónde está ubicada la institución, o sea, hacer ese discurso amplio con respecto al contexto. Informantes de la investigación, informantes claves, actores sociales, sujetos de la investigación, unidades de análisis, son algunos de los términos que les pueden colocar a los informantes o a la persona a quien le vamos a hacer la entrevista. Técnicas e instrumentos de recolección de la información, obviamente esto también se queda igual porque aquí ya vamos a ver las técnicas e instrumentos. El método de análisis para hacer el análisis y la interpretación de la información, bueno, aquí vamos a trabajar con el fenomenológico, con cualquiera de sus autores o con cualquiera dependiendo de la necesidad de la investigación, con cualquiera de las posturas que tienen estos autores. El etnográfico, dependiendo de la teoría fundamentada, que es otra que se utiliza, también tiene varios autores. Están los autores clásicos principales, Glasser y Strauss, y está Strauss y Corby, y también hay otros autores que la manejan, pero siempre enfocados en la teoría clásica. De ahí parten unos pasos que son los que se aplican, pero también de ahí parten otras etapas que utiliza Strauss y Corby. Bueno, eso es ahí un chismecito, ¿no? Aquí en la teoría fundamentada se manejan primero unos autores que se llaman Glasser y Strauss. Ellos tienen unas diferencias, se separan. Strauss se conecta con una autora que se llama, bueno, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Corby, y ellos plantean otros pasos diferentes diferentes no, o sea, le dan como otra connotación a esos pasos que estableció en la teoría clásica Glasser, y ambos se utilizan de muy buena manera. Son muy interesantes para crear teoría y establecer ese análisis e interpretación de esos hallazgos. Entonces, cada autor, pues, o cada investigador va diciendo cuál va a trabajar. Y hay otros métodos que podemos utilizar. Pero estos son como que los más comunes. Los criterios de rigor y calidad de la investigación, lo que les estaba diciendo, aquí no se habla de validez y confiabilidad como tal, pero sí la validez interna e externa, y eso va a depender de la credibilidad, auditabilidad, transferibilidad y otros aspectos. Aquí hay unos autores que se llaman, son varios, y uno es el apellido Noreña. Ellos plantean todo esto bien clarito. Técnica de instrumentos de recolección de la información en el paradigma hermenéutico o interpretativo, como ustedes lo vayan, si deciden utilizar este paradigma. Entonces, las técnicas, esta es una de los tipos de técnica, observación participante. Y hay otros tipos. Entonces, bueno, normalmente se utiliza este. Su instrumento es el diario anecdótico o el cuaderno de campo o las notas de campo.
Otra de las técnicas es la entrevista y los grupos focales. Pero los grupos focales, esto va a depender. Si aquí en la entrevista faltan elementos que todavía no lleguen a una saturación teórica, el investigador pues complementa con los grupos focales. Pero en el caso de los instrumentos puede ser un guión de entrevista para ambos, o pueden ser, en este caso, para el grupo focal, guía de preguntas orientadoras. Eso va a depender de qué es lo que queremos de ambas técnicas. Entonces, fíjense que las técnicas también, en el caso de la entrevista, hay varios tipos de entrevistas, semiestructurada, profundidad. Eso va a depender de la necesidad de su investigación. Y que usted como investigador decida cuál es la que se casa con su investigación, igual que la observación. Porque puede ser observación participante o no participante. Aquí vemos los principales métodos que se utilizan, como les dije, fenomenológico, etnográfico. Hermenéutico es el mismo fenomenológico, pero aquí se trabaja con el círculo hermenéutico de Gadamer. O sea, es como un complemento que este autor generó en el método fenomenológico a partir de lo que dice su autor principal, que es Husserl. La teoría fundamentada, también tenemos narrativa basada en la modalidad de historia de vida o biográfico, la etnografía, la etnometodología, también se utiliza el análisis de contenido, que aunque su base es el paradigma positivista, también es aplicable como método en la investigación bajo un paradigma interpretativo. Son unos pasos, todo tiene unos pasos, porque si no aplicamos esos pasos no estamos haciendo nada. Es como decir, en el diseño cuantitativo, ahí también se dan, no pasos, pero se dan algunos, se trabaja con algunos tipos de diseño que nos van a permitir, por supuesto, hacer ese análisis de esos datos que que hayamos recolectado mediante una encuesta. ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien, profe. Se ha ido comprendiendo un paradigma y otro, sus diferencias sobre todo. Sí, profe. Yo sé que es bastante denso y esto es más extenso, lo que pasa es que yo lo hago así más puntual para que ustedes vayan como que tomando un poco algunos aspectos de cada paradigma para ir diferenciando y conociendo. Profe, le comento que me identifico con el hermenéutico. No sé. Sí. Por el tipo de... ¿Quién me está hablando? Porque lo veo aquí. Y usted Sullivel, ajá. El interpretativo, bueno. En la maestría de orientación estamos como que direccionando a los estudiantes a que hagan otras cosas, porque creo que se los comenté en un principio. ¿Por qué? Porque hay muchos programas, demasiado diría yo engavetados, que se pierden en una biblioteca o en un repositorio y no se utiliza. Entonces vamos a buscar otras maneras de conseguir conocimiento o nuevos conocimientos al respecto, asumiendo el reto de este paradigma. Pues. Sería interesante. Desde mi experiencia nos ha ido bien chévere, porque lo hemos utilizado tanto Mariela y yo con algunos tutorados y mira. ¿La profe Mariela lo ha utilizado? Sí. Ay, qué bueno. Sí, lo ha utilizado, porque hemos encontrado cosas nuevas y bien interesantes. Okay. En el caso de las personas de las ciencias abstractas, como en el caso de Raylene, mira, no está de más que lo utilice, porque no todo es cuantificable, estadístico, pero eso va a depender, claro, de la necesidad de la investigación de cada uno de ustedes y de las personas que se orienten o quieran trabajar bajo un paradigma positivista. No sé en el caso de John, porque él es de informática.
que ha venido pensando. No, o sea, lo que yo veo aquí es que, mira, en principio va a depender de lo que quieras investigar. Ajá. De uno u otro. Hay cosas que simplemente no se pueden medir o cuantificar con el método que se solicite. Y entonces, ¿qué hacemos con esas cosas? Ellas existen, aunque no podamos explicarlas de esta forma ya positivista, digámoslo así. Pero existen, son fenómenos con los que tenemos que convivir y que tenemos que estudiarlos también. Entonces, por eso existen estos otros paradigmas y que están más relacionados a la parte humana o social. Entonces allí es donde entra, dependiendo de lo que vaya a investigar. Exacto, porque ustedes son los que deciden, dependiendo de su investigación, qué es lo que quiere, uno tiene una visión siempre de qué es lo que busca, qué quiere aportar. Entonces, en atención a eso, ustedes van a ir decidiendo, viendo allí qué es lo que van a hacer. Ajá, alguien levantó la mano. Ay, no entiendo por qué no se ve. Raylin. Correcto. Bueno, no, responderle aquí al Guayón, que más allá de ver el paradigma, dependiendo de lo que uno quiere investigar, más bien es lo que uno quiere hacer o cómo lo quiere hacer. Porque el paradigma positivista no es para medir, sino es para demostrar. Entonces, si queremos demostrar, esa es la vía. Si queremos interpretar, es el interpretativo. Si queremos transformar, nada, nos vamos al sociocrítico. Sí. Entonces, de cómo vamos a abordar eso que queremos hacer. Porque tú puedes hacer una investigación en enseñanza por ejemplo, de la matemática desde un paradigma positivista y quieres demostrar de que la teoría de enseñanza conductista no es la correcta por competencia. Ejemplo. Pero más allá de demostrar esa parte de números, mira, el tanto por ciento está saliendo aplazado, etcétera, vamos a comprender el por qué está pasando esto, vamos a interpretarlo. Me tengo que ir ya para otro enfoque. Entonces, para otro paradigma. Paradigma, sí. No es lo que quiero hacer, sino cómo lo quiero hacer. No depende de lo que quieras investigar, sino de cómo lo vas a hacer. Sí, de esa necesidad de la investigación, a eso creo que se refiere John, de la necesidad de investigación, de cómo lo vas a hacer para poder dar respuestas que sean viables. Porque si no, no estamos haciendo nada. Vamos a dar un aporte mediante esa investigación. Entonces, profe, y yo también creo que a veces uno llega con un paradigma, ejemplo, positivista, y mientras vas investigando, realizando tu investigación, te das cuenta que tienes que cambiar quizás. ¿Ha pasado eso? Sí, totalmente. Mira, esa es una buena pregunta. Yo tuve un estudiante que era psicólogo, porque en orientación pues tenemos psicólogos, trabajadores sociales, de otras áreas, digamos, que se orientan pues a la maestría, pues. Y esta persona, bueno, llegó con su paradigma positivista porque los psicólogos pues trabajan con base a no digamos a algún diseño. Hay un diseño que es bien complicado y ella quería aplicarlo. El diseño base... Profe, creo que es al método científico. No tiene, el método científico es los pasos que utilizamos en el paradigma positivista, pero yo me refiero al diseño. Ella quería aplicar un diseño base lineal, algo así se llamaba. Dios mío. Yo decía, ¿cómo se come eso? ¿Pero dónde sacaste tú eso? No, eso lo vimos que no sé qué. Me puse yo a indagar el bendito método. A la final, el bendito diseño, a la final, es como decir un diseño no experimental, donde aplicas un grupo control, un grupo experimental. Bueno, era muy parecido al cuasi experimental y yo decía, bueno, pero es lo mismo. Pero ellos en psicología lo llaman así. Diseño base lineal, tiene otro nombre. Total que la mujer, para yo convencerla de que cambiara, me costó Dios y su ayuda porque no quería, me decía, eso no puede ser, eso no funciona. Yo, pero ¿cómo que no funciona? Vamos a intentarlo.
Ella iba a trabajar la parte de la prevención, los adolescentes que tenían situaciones de depresión. ¿Sabes que eso se está viendo muchísimo en los adolescentes? Y bueno, era como un boom en ese momento. Y ella quería trabajar el tema y bueno, yo le di jarabe, lengua, y eso le hablaba casi siempre y yo era su tutora. La mujer no quería comprender. Bueno, vino la profesora Laura, la sentó de cabeza y le dijo, mira, tú puedes hacer esto, con esto, con esto, con esto. Le dio su jarabe ahí de lengua bien preciso y ella decía, pues no puedo, profesora, no sé, no creo que eso me vaya a funcionar porque yo tengo que hacer mis estadísticos, yo tengo que irme por aquí. Bueno, total que la mujer un día la convencí, no sé de qué manera, bueno, me armé de valor y la convencí el por qué esa realidad se podía estudiar desde la experiencia de esos estudiantes. Entonces yo me puse a hablarle, mira, si tú entrevistas a los padres de esos estudiantes que tú tienes esos problemas, que a los coordinadores, a los profesores, que vas a obtener esto, vas a obtener aquello, Y la mujer se quedó así como que pensando y se puso digamos, a profundizar lo que ella quería hacer. Y yo le hice como un esquema, pues. Bueno, la mujer cambió de opinión. Y el trabajo de verdad le quedó muy, muy, muy bonito. Un trabajo bien, o sea, fue extenso porque la mujer se fajó a hacer eso de una manera, Dios, yo decía, para leerme yo todo este bromero. Ella aplicó la teoría fundamentada de Strauss y Corby. Y yo en ese momento que estaba con ella, yo estaba en ese proceso de aprender, porque esos métodos no son tan sencillos. Y yo estaba en el proceso, yo había trabajado con la teoría fundamentada de Glasser-Strauss, que es sencillita y es más comprensible, pero la otra se me hacía complicada. Yo, bueno, mira, vamos a hacer algo, porque yo soy sincera, yo no puedo estar diciéndole mentiras al estudiante que yo me las sé todas, porque es mentira. Y después si le voy a explicar y no sé. Entonces hay que ser sincero en ese sentido, o sea, ser humilde en decir no lo sé. Y eso no te va a minimizar como profesional. Tú estás en un proceso constante de aprendizaje. Entonces ella me dijo, bueno, profesora, vamos a leer las dos. Bueno, vamos a leer las dos, vamos a trabajar las dos. Tú por allá y yo por aquí. Y como tenía el libro, bueno, me puse, le di, revisé tesis. Bueno, gracias a Dios entendí y ahí empecé a agarrarle el gusto a esos otros dos autores porque son un poquito, pues tiene un poquito más de complicación cuando uno empieza en ese aprendizaje. Pero de verdad que el trabajo de ella quedó muy, muy bonito. Un trabajo que dio unas alternativas y ¿sabes? Emergieron unas cosas que tú no te imaginas, esas personas pasan. Con la depresión o no, conociendo el diagnóstico o no, bueno, la mujer se votó con su trabajo y ella estaba feliz. De hecho, su trabajo, ella fue a otro país a hacer la presentación y fue exitosa porque habló de la depresión del adolescente, del adolescente diagnosticado, del adolescente no diagnosticado, todo lo que pasa, tanto la familia como el docente, como el propio adolescente, o sea, la propia persona que lo padece, que no es lo que tú ves por encimita, tú puedes ver, una persona depresiva, bueno, se aísla, no, va más allá de todas esas características que quizás manejamos, porque hemos vivido esas experiencias con algunos estudiantes o con algunas personas cercanas. Y de verdad que la mujer se fue a otro, yo no me acuerdo qué país fue que ella fue a presentar su trabajo, porque o sea, le gustó allá en su país y la mandaron de la escuela a hacer eso. Entonces, bueno, son experiencias, pues cada quien, en la medida que aprende o maneja un paradigma u otro, y en este caso el paradigma interpretativo, pues busca la manera de conocer más para poder seleccionar los mejores métodos, las mejores técnicas, y aplicarlo, pues, porque ahí está la esencia, en la aplicación de las técnicas y el método. Si eso no funciona o no lo sabes aplicar o no te vas por el más idóneo, pues puedes tener algunas dificultades, pero siempre busca la manera de que eso que está allí se cumpla y se haga bien, porque el estudiante se apasiona cuando empieza a ver el método y todo lo que implica.
Entonces de ahí no lo sacas, porque recolecta la información, entonces está sumido en cómo va a aplicar el método, aprendiendo cómo lo va a aplicar. Y una manera de aplicarlo no es solamente leer la teoría, sino que revisar tesis o trabajos de grado que hayan trabajado, que son muy pocos los trabajos de grado, más que todo se revisan tesis, que es donde se trabaja con más que todo el paradigma interpretativo. Entonces, bueno, un poco este es el contexto de los paradigmas, muy superficial por supuesto, desde la experiencia o la poca experiencia que yo tengo y que les puedo brindar. La idea es que ustedes amplíen mucho más para poder entender todo, porque a lo mejor hay algunos que tienen la experiencia en el paradigma positivista, hay otros a lo mejor que algo han escuchado del interpretativo, pero la idea es seguir profundizando para tomar la mejor decisión. ¿Por cuál me voy? ¿Cuál voy a aplicar? No les voy a pasar esa lámina. No, los voy a dejar hasta aquí porque primero que todo quiero que procesen estos dos paradigmas que son los que utilizamos o los que podemos utilizar, porque si les hablo el sociocrítico, los puedo confundir, entonces prefiero que se vayan con esta media información y amplíen. Y la semana que viene, bueno, es lo primero que vamos a seguir indagando para entrar en algunos aspectos que deben manejar, desarrollar del bendito manual, porque tienen que hacerlo. ¿Qué pasa? Que cuando ustedes van a seminario, a tutoría 1, ya ahí deben llevar esto bien pulido, bien nutrido, bien compacto. Porque ¿qué pasa cuando se le entrega? Y ya aquí ustedes deben hacer una presentación, todos los que están aquí deben hacer una presentación al final del periodo académico de tutoría 1. Ustedes van a hacer una presentación de qué o en qué consiste su investigación. No es muy largo el proceso, son 10 minutos aproximadamente. De los 15 son 10, porque los otros 5 son de los jurados examinadores, que en este caso es una comisión y su tutor. Entonces aquí usted presenta su capítulo 1, muy puntual, con sus, digamos, interrogantes, sus propósitos o sus objetivos, dependiendo del paradigma que seleccionó, una breve justificación, muy breve, porque no pueden ser tantas diapositivas, quizás un antecedente nacional e internacional, las bases teóricas, quizás las bases legales, mencionarlas, y por supuesto el tercer capítulo, toda esa ruta metodológica que usted va a utilizar en su investigación. Y eso lo tienen que hacer el próximo periodo académico para poder aprobar su proyecto y seguir trabajando en tutoría 2 con ya la salida al campo, la aplicación de los instrumentos, la solicitud de sus permisos en la institución educativa y dependiendo del paradigma, la encuesta o la entrevista que vayan a utilizar como técnica. Y ese es el procedimiento. Entonces, vayan teniendo eso claro. ¿Qué van a hacer para la semana que viene? Todavía no hay tarea porque la tarea se las doy la semana que viene. ¿Qué van a hacer ustedes? Para la semana que viene van a pensar o van a exponer aquí un posible título de lo que ustedes quieran hacer. Van a construir, pero debe estar... bueno, algunos de ustedes lo van a hacer, a otros quizás no. Un título, vamos a hacerlo así y después les daremos la forma dependiendo del paradigma. Porque todo eso tiene que estar vinculado al paradigma. No es lo mismo decir diseño o programa para o plan de intervención o estrategia, que es lo que normalmente se escucha en un paradigma positivista, o efectos o impactos, que es lo que yo he visto en la mayoría de los títulos. No. Y si hablamos de lo interpretativo, podemos decir constructos teóricos para tal cosa y tal cosa. O concepciones teóricas
por decirles un título. Hay otros más creativos que no tienen nada que ver con eso, pero un estudio fenomenológico sobre la inteligencia artificial en los tiempos modernos, por decirle una locura ahí. Entonces, fíjense que las diferencias entre uno y otro de título, entonces traten de enfocarse en más o menos esos aspectos. Entonces lo vamos a compartir la semana que viene, porque la idea también no es que yo presente esa investigación y no se me dé un feedback. De pronto Sullivan le dice a Raylene, no, mira, pero yo pienso que deberías ponerle esta palabra en vez de esta. Eso también es una manera de un aprendizaje colaborativo, que lo que me dicen mis compañeros, o sea, es mejor que lo vean más ojos que uno o dos, porque de pronto ahí te van a ir dando la forma, mira, pero quita esta palabra, porque esta no va, pero pon esta, pero esta frase está como muy larga. Y recuerden que un título no debe llevar más de 25 palabras. No debe llevar verbos en infinitivo. Y sí, bueno, esos son más o menos los aspectos que no se deben manejar en un título. Entonces, bueno, me gustaría saber, para ir cerrando, si hay algo nuevo que se llevan, que reaprendieron, que desaprendieron, porque siempre es importante, muy brevemente, para cerrar esta. ¿Y qué les parece, quienes no conocen el paradigma interpretativo, qué les parece? ¿Me oyeron? Sí, profe. Ah. No, bueno, en particular, en general, estos temas siempre los había evitado, pero me ha tocado como que investigar. A este nivel hay que leer para entrar a las clases y participar y saber lo que uno está hablando. Entonces como que me ha ayudado mucho a comprender estos temas y sí, son interesantes. Sí, así es. A veces uno se queda escuchando unas palabras que tú dices, pero ay, Dios mío, ¿con qué se come eso? Y más cuando uno está estudiando una maestría que no entiendes, porque te dan tantas cosas a leer, o el doctorado, te dan tantas guías para una semana que tú no las procesas, no las lees, no te interesa porque son tantas. Yo siempre quise leer una de las tantas guías que me dieron en el doctorado, que eran las escuelas de Frankfurt. De ahí partía todo lo que era el paradigma interpretativo, pero, o sea, nunca la he podido leer completa porque en ese momento no había tiempo y ahorita menos tiempo tengo. Y sin embargo, he ido indagando porque de ahí parte todo lo que tiene que ver con este paradigma. Ajá, ¿hay alguien más? Gracias, John. Bueno, profe, de mi parte sí me gustaría indagar un poco más con respecto a lo que es el diseño, la cantidad de términos que usted colocó allí, método, toda esa parte, porque sí, yo lo solía y lo suelo confundir todavía. Con respecto al último paradigma, sí me interesa porque habla sobre el estudio de la complejidad humana también, y por allí quiero basar mi investigación. Por el interpretativo. Sí. Ok. Bueno, gracias. Zulay, Ana María. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. En lo personal, profe, aquí en esta clase terminé de aclarar la ubicación de las pentadimensiones. La vez pasada, cuando en su momento lo estudiamos, la dimensión teleológica, axiológica, epistemológica, ontológica y metodológica ya estaba implícita en el capítulo 3, pero así verla de manera clara como logré entenderla hoy en este repaso, de verdad que no lo había visto. Y tal como lo dijo un compañero, esto es una tarea que es consecutiva, hay que estar leyendo continuamente y definitivamente esto no acaba en la clase, esto hay que continuar estudiando, profe. Sí, porque es algo muy extenso. Imagínate, tendríamos que pasar toda la semana conociendo cada paradigma porque es demasiado. Uno hace lo puntual.
En tu caso, que eres de un doctorado, sí te toca aplicar las pentadimensiones. Y ustedes pueden utilizar un autor que se llama González, que él es el autor, pues, de las pentadimensiones, y allí plantea las dimensiones a nivel del paradigma positivista, el interpretativo, el sociocrítico, y creo, no estoy segura, que está también, incluso las plantea en el paradigma de la complejidad, creo que las plantea. Entonces, Profe, ¿cómo se llama ese libro? El autor es González y el... no es un libro, es una guía, porque el libro yo no he visto con muchos autores las plantean, pero este es el autor que las se llama, yo les puedo pasar el enlace, yo lo tengo aquí abierto porque le paso el enlace al grupo. Y en los materiales les puedo pasar la guía también, no hay problema. En los materiales se los paso el fin de semana porque es que he estado tan full que no he podido sentarme. Y de hecho me senté el miércoles con el profesor del aula, que él me dijo, no, pero es que de pronto tenías el internet lento y no se fueron, aquí están vacíos aparecen los PDF de lo que yo les mandé al aula, pero no está abierto. Entonces se los voy a mandar al grupo para que los tengan ahí, después me dicen para borrarlo, para que no se llene tanto de cosas. Pero es eso. Profe, yo no estoy en el grupo. A mí me lo enviaría personal. Yo te lo envío aparte, tranquila. Gracias. ¿Me acuerdas eso? Sí, porque si no te olvido. Ana María. Hola, feliz noche otra vez. Bueno, nada, después de escucharla a usted me quedo convencida que me sigue gustando más el paradigma interpretativo. Me gusta más porque se enfoca en entender, ¿no? Como a las personas en su mundo, en su contexto. Sí. Y eso me llama muchísimo la atención. Y me llevo, nunca había escuchado las pentadimensiones. Eso me lo llevo nuevo. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Y bueno, sí, que les vaya gustando ese paradigma, porque para ver otras cosas, en la maestría, hacer otras cosas diferentes. Que les sirva, pues, y que dé alternativas de solución a esa realidad. O sea, que sea un aporte que se pueda transferir a otros contextos. ¿Alguien más? Para ir cerrando. Qué bueno. Qué bueno, sí, ¿no? La idea es llevarnos de todo un poquito y seguir, mira, porque no sabemos en qué momento nos ubiquen como metodólogos. Porque no es solamente el hecho de salir de la maestría con herramientas o de la maestría de educación superior, o sea, orientación y educación superior con herramientas para, por supuesto, aplicar lo que aprendiste allí, transferirlo, sino también desde el punto de vista de la metodología, porque yo les puedo decir en mi experiencia, yo aprendí más en la maestría que en el doctorado. El doctorado obviamente aprendí, pero después sobre la experiencia aprendí todo lo que sé del paradigma interpretativo. Porque allí no nos permitía, en la maestría tenía que ser todo positivista y en el doctorado todo interpretativo. Entonces, cónchale, tú ahí como que te detienes a pensar muchas cosas, pero yo siento que en la maestría me sirvió de mucho. Y de hecho yo ahorita, o desde hace muchos años pues atrás, he trabajado con todo lo que es metodología y bueno, gracias a Dios me han salido asesorías particulares que yo cobro pues por eso y es una manera también de tomar un dinero más o tomar dinero con base a tus experiencias y que puedas hacerlo de manera eficiente. Y te llaman de otras universidades.
y te solicitan. Entonces, eso es importante también, no solamente darnos unas herramientas para algo orientado a la maestría que estemos haciendo, sino que también desde el punto de vista de la metodología. Y estoy segura que les va a servir muchísimo. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Si no, para irnos a descansar. Y bueno, la semana que viene entonces vamos a cerrar el tema de los paradigmas con lo sociocrítico y vamos a hablar de lo que tiene que ver con el manual y la parte ética en la investigación. De pronto les muestro algo más de las pentadimensiones para que tengan el conocimiento, porque me imagino que ustedes tienen aspiraciones también para hacer el doctorado, pues, no quedarse en la maestría. Entonces, bueno, gracias por su participación, seguimos en contacto y el fin de semana, como les dije, me siento a pasarles los libros al grupo para que los tengan allí y vayan indagando. Entonces, descansen, que tengan feliz fin de semana y bueno, nos vemos Dios mediante el viernes. Feliz noche, profe. Feliz noche, cuídense. Feliz noche, profe. A la orden. ¿Grabaste, Mariana? Feliz noche. Ok, después se los pasas a los muchachos. Ok, perfecto. Comparte el link, por favor. Chao, John, hasta luego. John, antes que te vayas, te quería preguntar si ya